Buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión cultural de Sejimín, la número 209, citada para el día 9 de mayo a las 6 de la tarde. Nacimiento de la Academia Nacional de Medicina. Tenemos como presentador al académico Luis María Murillo y el moderador, el académico Robin Prieto. Bueno, ¿quién es el doctor Luis María Murillo? Es médico y escritor colombiano, nacido en Bogotá en 1956, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario y es especialista en ginecología y obstetricia, laparoscopia y colposcopia de la misma universidad. Luis María ha desarrollado su labor hospitalaria en instituciones del Estado, como el Hospital Central de la Policía Nacional y el Hospital de Kennedy en Bogotá. Su actividad académica asistencial lo ha llevado a ocupar las jefaturas del Departamento de Docencia e Investigación y del Servicio de Ginecología del Hospital Central de la Policía Nacional, la presidencia del Comité de Ética del Hospital de Kennedy y el Comité Bioético Clínico de la Red Distrital de Bogotá, fundado por su iniciativa. Fue vicepresidente de la Asociación de Médicos Rosaristas y miembro del Consejo Académico de esta universidad. Es miembro de la Asociación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, de la Federación Colombiana de Perinatología, de la Asociación Colombiana de Menopausia, de donde es miembro honorario capítulo de Bogotá, miembro de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina. Luis María pertenece como escritor a las Naciones Unidas de las Letras, al Centro Poético Colombiano, Algo por Colombia, Red Mundial de Escritores en Español, Poetas del Mundo y la Organización Mundial de Escritores. Luis María es autor de novelas, ensayos, cuentos, poemarios, textos y libros de carácter crítico, científico e histórico. Ha publicado 17 libros, iniciando en el año 97 con el Del amor, de la razón y los sentidos, posteriormente en el 98, Epistolario periodístico, Poemas de amor y ausencia en el 99, Cartas a un amante en el 2004, Este no es mi mundo en el 2011, Anotaciones para la historia de la entomología médica en Colombia en el 2018, La tertulia en Colombia, Historia del Centro Poético Colombiano en el 2022, primer lustro de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales desde el 1873 a 1878, como antecesora de la Academia Nacional de Medicina en el 2023, y en este año 2024 escribió El cielo siempre aguarda. ¿Quién nos va a hacer la moderación? Robin Germán Prieto Ortiz, que es oriundo de Málaga, Santander. Robin estudió en la Universidad Nacional de Colombia y posteriormente especialista en cirugía general en la Pontificia Universidad Javeriana en el Hospital Universitario de la Samaritana, y después hizo otra especialidad en gastroenterología y endoscopia digestiva en la Fundación Universitaria Sanitas. Robin actualmente se desempeña en sus dos especialidades y trabaja como especialista en gastroenterología en el Hospital Central de la Policía y en el Centro de Enfermedades Hepáticas y Digestivas en la ciudad de Bogotá. Robin pertenece a la Asociación Colombiana de Cirugía y a su junta directiva, a la Asociación Colombiana de Gastroenterología y a su junta directiva, a la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva y a la American Society for Gastrointestinal Endoscopy y a la American Gastroenterology Association, a la Federación Latinoamericana de Cirugía, y es miembro de número de la Academia Nacional de Medicina de Colombia.
Fue editor asociado de la Revista Colombiana de Cirugía entre los años 2019 y 2024 y actualmente pertenece al comité editorial de diversas revistas. Es investigador junior de MinCiencia. Cuenta con más de 70 publicaciones de artículos académicos en revistas nacionales e internacionales. Ha presentado más de 40 conferencias médicas. Es autor de 8 capítulos en libros médicos, coautor y colaborador de otros libros. Robin ha recibido diversos reconocimientos tanto en el área de la cirugía como en el área de la gastroenterología. Pertenece a diversas agremiaciones poéticas y de literatura y ha publicado 5 libros de estos temas, donde ha recibido diferentes distinciones. Robin ha participado con sus libros en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo, en los años 2022, 23 y 24, y ha sido ponente en otras ferias nacionales e internacionales en los últimos años. Bueno, no me queda más que agradecerles a las 2 personas que nos van a acompañar hoy, a Luis María Murillo y a Robin Prieto, por esta que sé que va a ser una excelente presentación sobre el origen de la Academia Nacional de Medicina. Robin, tienes la palabra como moderador para que nos cuentes un poquitico cómo va a ser la mecánica de la reunión y después oiremos a Luis María. Muchas gracias a todos los asistentes y bueno, tienes la palabra. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias a usted, doctor Jorge Felipe Ramírez. De verdad que es muy importante para todos nosotros como personas y como sociedad contar con estos espacios tan excelentes donde podemos compartir temas de un interés cultural muy amplio. Muchas gracias también a todos quienes nos acompañan y por supuesto al doctor Luis María Murillo, quien va a presentar hoy el tema que pues ya se ha mencionado. La dinámica va a ser que inicialmente pues el doctor Murillo nos va a hacer una presentación y posteriormente haremos unos comentarios de forma interactiva con los demás asistentes respecto a este tema. Entonces, doctor Luis María Murillo, adelante con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Prieto. Ante todo, súper complacido de estar en estas tertulias de Cecimín. Las conozco ya desde hace bastante tiempo. A raíz del antepenúltimo libro que escribí sobre las tertulias, le dediqué unos párrafos, unas páginas a Cecimín, porque realmente es una de las que me parece más importantes. Y pues agradecerle a Jorge Felipe, el eminente académico, uno de los seres más talentosos que conozco y realmente admirable, ejemplar. Y a mi colega en las letras y en la medicina, Robin Prieto. Entonces, muchas gracias. Voy a comenzar entonces a compartir pantalla y les mostraré lo que tengo para ustedes esta noche. Adelante, muchas gracias. Bueno. Ay, caramba, no están. No sé qué ocurrió ahora, no están pasando. Ay, ya comenzó a pasar. Entonces, esta idea de presentar el nacimiento de la Academia Nacional de Medicina, pues está relacionado con la publicación de el penúltimo libro, aunque muy fresco resultó ser el penúltimo porque con cuestión de semanas apareció uno que también venía escribiendo de poemas y que es el que mencionaron, Un cielo siempre aguarda. Entonces, comienzo por mostrarles la carátula. Este es el libro que muestra la historia de la Academia Nacional de Medicina en sus primeros años. Ay, caramba, tengo que, ya. Debo comentarles con respecto a no sé qué pasa, no quieren pasar las diapositivas, ya. Entonces, el libro del que hablaba, donde está la historia de Cecimín, es La tertulia en Colombia. Y le puse por carátula una foto bien interesante en una tertulia de Benito Pérez Galdós. Quise encontrar para el libro de la academia algo parecido, pero desafortunadamente no se encuentran ni siquiera casi fotos de los que fueron sus fundadores
Hay uno que otro que son muy renombrados, pues decir Evaristo García, pues todo el mundo ha oído el nombre de Evaristo García, así no lo conozca su historia, pero en general de la sociedad en esos años, encontrar alguna ilustración era muy difícil. Estuve en la Biblioteca Nacional, en la Museo Nacional, en el Archivo General de la Nación, busqué en la academia y no encontré. Curiosamente, y quienes han ido a la Academia Nacional de Medicina, al auditorio de San Augusto Pantoja, allí hay un mural hermoso, cuyo autor es el doctor Fernando Sánchez Torres, a quien ven ustedes en la fotografía. Y en la parte central están los que fueron miembros de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales. En ese momento, cuando así se llamaba la academia, cuando yo en un momento dado, después de no haber encontrado nada, me quedo mirando es un tríptico realmente, y miro la parte central, digo, pero por Dios, y ahí están los personajes que yo necesito. Entonces le dije al doctor Fernando Sánchez que si me autorizaba a poner por carátula esa parte de su mural y me autorizó. Entonces, esa es una de las anécdotas. La otra es, ¿por qué primer lustro de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales? Pues porque yo quería escribir toda la historia, pero este era un trabajo para mi ascenso a miembro de número y revisar los 19 años que conforman la historia de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales hasta que en el año 1890 por una ley se convierte en la Academia de Medicina Nacional, que hoy llamamos Academia Nacional de Medicina. Pues no era factible, era una revisión que yo estimé en más de 10.000 folios solamente revisando revista y algunos documentos en la academia. Y si revisaba más cosas, pues no iba a terminar este trabajo. Entonces dije, pues limitémoslo al primer lustro. Entonces por eso es que el libro terminó siendo primer lustro de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales. El libro contiene muchas cosas. Menciono solamente que hay dos partes, una dedicada a la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales, la primera, en donde me refiero a las sociedades científicas y academias que la precedieron, y el grueso, que es la fundación de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales, y todo lo que ocurrió en los primeros años, sus sesiones sobre todo, están descritas sesión a sesión, lo que se hacía allí. Ya les voy a contar todo lo que se hacía normalmente en estas sesiones, muy diferentes a las que actualmente llevamos a cabo. Y la segunda parte está dedicada al periódico, que siempre lo llamaron así, periódico de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales, pero que titularon Revista Médica y que ha llegado a nuestros días. Es la revista actual de la Academia Nacional de Medicina. Entonces allí menciono sus nombres y sobre todo con base en las publicaciones que se hicieron en la revista, puedo yo hacer una mirada y compartirla con todos ustedes sobre cómo era la medicina colombiana en aquella época y cómo era además la medicina mundial, porque en la revista se publicaban artículos de importancia universal, de revistas de mucho prestigio que aún hoy siguen existiendo. De ese entonces son The Lancet y el British Medical Journal. Escribo en la introducción los 150 años que acaba de cumplir la Academia Nacional de Medicina de Colombia, porque a quienes no lo saben les cuento que el 3 de enero del año pasado se cumplieron 150 años de la fundación de la Academia. Constituyen un acontecimiento propicio para volver al ayer en busca de los personajes y sucesos que comenzaron a escribir con letra capital la historia de la medicina. El esplendor de hoy no es ajeno a la grandeza del pasado. Realmente cuando uno lee todas esas páginas de la revista y ve la historia de sus protagonistas, había una grandeza enorme. No había la tecnología de hoy, no había tantos adelantos de hoy, pero esos personajes ejerciendo la medicina realmente era algo totalmente encantador. Entonces les digo yo a los lectores y le quiero decir hoy a todos ustedes, vamos a retroceder a una época de la medicina en la que la grandeza residía más en sus protagonistas que en los avances de la ciencia. Vamos a percibir un contraste que hace sentir los profundos cambios que se han dado con el tiempo. Comienzo entonces con esta diapositiva que muestra un personaje de la época. Para hoy, un personaje ya de la historia, Luis Pasteur, pero entonces era un personaje de mucha importancia en el mundo. Estaba vivo, tenía la edad de muchos de los miembros de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales. Con decirle que Luis Pasteur nació en 1822 y en el año 1823 nació uno de sus principales gestores de la sociedad, Manuel Plata Suero, y otros inclusive eran mayores que él.
por decirle algo, Joaquín Sarmiento, a quien resalto además porque debe ser para muchos interesante saber que ese médico prestigioso, que fue miembro de la sociedad, fundador de la sociedad, fue también el fundador del Banco de Bogotá y fue su primer director gerente. Entonces traigo aquí a Luis Pasteur porque la importancia de este hombre es de mucho valor. Resulta que a pesar de lo antiguas que eran teorías como los 4 elementos, la teoría de los humores, la teoría de los temperamentos, etcétera, eran viejísimas, venían de la Grecia antigua y sin embargo seguían siendo válidas aún en el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX y comenzaban a enfrentarse a teorías como esta de Pasteur de los gérmenes, la teoría germinal. ¿Qué pasaba con relación a la teoría de las enfermedades? Hablemos de la teoría de los humores. La idea era que existían 4 humores, la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema. Y cuando no había equilibrio entre esos humores, entonces aparecían las enfermedades. Entonces así se explicaban. Pero llega Luis Pasteur para decir, es que las enfermedades son producidas muchas por microorganismos. Comienzan a cambiar las teorías. Y en el momento en que se funda la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales, 1873, todavía el concepto reñía con la concepción de muchos médicos. Entonces traigo aquí lo que se decía en la revista Medicina en 1874. La tendencia dominante de la observación moderna se inclina hacia los gérmenes como causa de la putrefacción. Y a la verdad que los resultados prácticos parecen asignar a estos el papel de causa. Nótese bien, parecen asignar a estos, todavía no están plenamente convencidos. Y de Pasteur escribían, es en la actualidad su representante más ilustre de la teoría de los microorganismos, siendo preciso reconocer que la generalidad de los fenómenos de los cuales somos testigos se efectúan de conformidad con las leyes que él ha descubierto. Y dice a este momento también para resaltarles ahí un se efectúan, eso no lleva a nuestros actuales momentos tilde, pero como me circunscribo estrictamente a lo escrito en aquella época, en ese 1874, así se escribía C. Había un montón de tildes que hoy no utilizamos. Entonces, cuando noten de pronto alteraciones ortográficas, no es que realmente existan, es que así se escribía en la época. Hasta 1874 muy gérmenes habían sido descubiertos. Uno importante, el del carbunco, pero ni siquiera era que fuera plenamente descubierto. Lo que pasa es que Alois Polander, que fue el descubridor en 1849, notó que en la sangre de los animales con carbunco había unos bastoncitos. Él no supo si eso era la causa o si era la consecuencia de la enfermedad, pero él fue quien primero los observó y por eso está la fecha de 1849. Después vienen más estudios, hasta que ya Koch es el que nos va a mostrar definitivamente cómo es todo el proceso por el que un organismo, microorganismo, causa una enfermedad, los famosos postulados de Koch. Y eso él lo hizo con el carbón. Entonces, estamos hablando de la 9ª década del siglo XIX. Entonces, aunque se conocía que algo había en el carbón, como de pronto un microorganismo realmente no se tenía claro entonces, no quería decir que se tuviera mucho conocimiento de los gérmenes. Otro que aparece es el de la lepra, pero se descubre en 1873 por Hansen y la Academia Nacional de Medicina, como Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales, que fue fundada, se funda el 3 de enero de 1873, muy temprano en el año. En consecuencia, el bacilo de la lepra se descubre después del nacimiento de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales. Después se descubre la espiroqueta de la fiebre recurrente, el estreptococo, el que causa las infecciones de la piel, el que causa la sepsis puerperal, es mucho más posterior, 1879, lo descubre Pasteur. Un germen tan reconocido como el gonococo se vino a descubrir hasta 1878, o sea, al final de este lustro que yo estoy ilustrando, lo hizo Albert Neisser. Y faltaban años para el descubrimiento del plasmodium, ya un parásito descubierto por Leverán, el bacilo de la tuberculosis y el del vibrión colérico, que fueron descubiertos por Koch y el de la Klebsiella. En cuanto a quimioterapia y antibioticoterapia, realmente no teníamos nada en esa época. De pronto lo más importante fue el descubrimiento que hizo Paul Ehrlich, quien, viendo la afinidad que tenían las bacterias por los colorantes,
Dijo, podríamos emplear alguna sustancia de esas que se introduzca en el cuerpo y sin causarle daño por la afinidad que tiene con las bacterias, pues las mate. Y entonces él creó el Salvarsan, que se llamó la bala mágica, y el Neosalvarsan para tratar la sífilis. Pero esto es del siglo siguiente, esto es de 1910 y 1912. Antes a eso entonces no teníamos antibióticos y quimioterapia. Y en cuanto a la penicilina, famoso, magnífico descubrimiento de Fleming, fue hasta el 28 y ni siquiera en ese entonces se utilizó, se vino a utilizar ya fue en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sí se conocía? Traigo aquí dos figuras muy importantes, que son Ignaz Semmelweis y Joseph Lister. Semmelweis es el descubridor de la asepsia, de la limpieza. Ya les voy a contar un poquito de la historia de la limpieza de las manos. Lister es quien introduce la antisepsia, o sea, la utilización de sustancias para desinfectar y evitar las infecciones. Semmelweis hizo su descubrimiento en 1847. Ocurre que en el Hospital General de Viena había unas secciones de matronas, de parteras, de comadronas y otra sección de estudiantes. Y las parteras se morían con los estudios y las huérperas se morían con los estudiantes, no con las parteras. Al final de toda esa historia, que es muy hermosa, se descubre que son los estudiantes de medicina que hacen autopsias y que tienen sus manos contaminadas los que transmiten la enfermedad a las puérperas. Entonces introdujo la asepsia de las manos, lavarse las manos. Eso fue el remedio salvador. Esto lo introdujo Semmelweis en el 47. Y Lister, 20 años después, introdujo el fenol, el ácido fénico, incluyó hasta un pulverizador para utilizarlo en las cirugías de tal manera que se pudieran controlar los gérmenes, que él sí creía en los gérmenes de Pasteur. Entonces, estos son dos hitos muy grandes de la cirugía. En cuanto a los guantes de cirugía, faltaban unos cuantos años para que se introdujeran. Fueron introducidos por William Stewart Haston, ni siquiera fue con la idea de la asepsia, sino de proteger a su novia, Carolina Hampton, una enfermera, de la dermatitis que presentaba con las sustancias que se utilizaban para desinfectar las heridas. Se conocía así la anestesia. En el año 1844, un dentista, Oral Wells, introdujo el óxido nitroso, el gas de la risa, para hacer una extracción. Él quiso mostrar eso después en el Hospital General de Massachusetts, pero su experimento no le salió bien. Hice este momento de saludar al doctor Manuel Galindo y decirle que disfruté mucho su conferencia de la semana pasada sobre la historia de la anestesia. Entonces, quien se lleva todos los méritos en 1846 es Thomas Morton, quien hizo el mismo experimento, hizo una cirugía no muy grande y utilizó éter. El cloroformo se introdujo en 1847 y un obstetra tiene el honor de haber sido quien lo introdujo, James John Simpson, para el parto. Eso no fue bien visto, se dijo que atentaba contra la palabra sagrada, que la mujer debía parir con dolor y se le llamó hasta el aire de Satán. Y se usaba el cloroformo, posterior en la época de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales. Los diagnósticos se sustentaban primeramente en la clínica, las manifestaciones del paciente, lo que ellos encontraban al palparlo, al examinarlo, porque la radiología no existía. La radiología nació en 1895 y como un suceso bien interesante, me acuerdo, es una mano, realmente lo que se ven son los huesos de la mano, con un anillo, que es la mano de la esposa del descubridor de los rayos X, Röntgen. Se empleaban las flebotomías, las sanguijuelas, los cataplasmas, porque como se estaba todavía creyendo en la teoría de los humores, uno de los humores era la sangre. Y si se pensaba que había desequilibrio en la enfermedad por exceso de sangre, pues entonces venían las flebotomías y las sanguijuelas. Era un tratamiento muy habitual. Se empleaban aún en la época en que se funda la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales. En cuanto a vacunas, se conocía la de la viruela, que fue la más antigua, fue descubierta, inventada por Edward Jenner, con algunos antecedentes que vienen de muy tiempo atrás, desde la China, en 1796, aunque unos años antes hizo experimentación inclusive con sus propios hijos. Y todavía no se conocían la del carbuco y la raya, que fueron las posteriores, las descubrió Pasteur, y estamos hablando de 1881 y 1885.
De terapéutica, señalo en amarillo los productos que se utilizaban. El nitrato de plata, la morfina, el cloroformo, el hidrato de coloral, la quinina, pues venía desde la colonia utilizándose, pero tenía amplias indicaciones, pues era para el paludismo, pero se utilizaba mucho en las fiebres de cualquier etiología. Y para las fiebres también se usaban los baños fríos. Eran importantes los baños fríos como antipiréticos. El ácido acetil salicílico había sido sintetizado por Friedrich Ehrhart en 1853, pero solo hasta que Hoffman lo desarrolla con toda la pureza y la cantidad necesaria en laboratorios Bayer de 1897 es que comienza a utilizarse la aspirina. Entonces estamos a muchos años de que comiencen todos esos inventos a utilizarse. Otros medicamentos, la estricnina para tratar neuralgias. En el caso de los ginecostetras se usaban entonces el yodo para tratar la menorrea y la dismenorrea. La menorrea, la ausencia de menstruación con muchas causas, y la dismenorrea, el dolor menstrual. Se utilizaba para el lupus cutáneo el cloruro de zinc, una enfermedad autoinmune de la piel. También hay una forma sistémica muy grave. En reumatismo utilizaban el cianuro. En Corea, histeria, delirium tremens, epilepsia, neuralgias del trigémino usaban el bromuro de alcanfor. Y el bromuro de potasio también era utilizado en la epilepsia. La trementina para tratar amigdalitis, los forúnculos los trataban con ácido sulfúrico. Existían sustancias de origen vegetal, un extracto alcohólico, por ejemplo, que permitía constituir un sulfato que se llamaba de esterina o provenía del lava de calabar y contrarrestaba los efectos de la atropina. Por ejemplo, la midriasis, o sea, esa pupila dilatada. La ergotina se empleaba en cirugía como hemostático para controlar los sangrados. Se utilizaba en el trabajo de parto para estimular las contracciones. Hoy sería un crimen utilizar esta sustancia en un trabajo de parto, y lo digo como obstetra. Esas sustancias que producen una contracción tan fuerte del útero pueden matar al niño, pueden provocar la ruptura del útero. Entonces, eso quedó totalmente en el olvido. Pero en aquellos años en que no se disponía de sustancias como la oxitocina, obviamente que podía ser una bendición. Y por su contenido en escopolamina, en atropina, pues entonces eran tratadas el asma con belladona y con estramonio. Las infecciones urinarias no tenían tratamiento, ya hay antisépticos urinarios, hay antibióticos, etc. Entonces, ¿qué hacían? Lavados de la vejiga con sales de soda, con agua de malva o con agua mezclada con ácido fénico. El que usó Lister para disminuir el riesgo de las infecciones en el posoperatorio. Y la terminología también ha cambiado, pues les he mostrado y les mostraré obviamente más porque voy a hacer muchas noticas sobre lo que se publica en la revista, cómo era la ortografía de la época, por ejemplo. Entonces, también la designación de muchas cosas era distinta. Allí hablaban con mucha frecuencia y con mucha naturalidad del oculista y del dentista. No tengo comprobación, pero de pronto hablaran del anestesista. Hoy esos términos no los consideramos válidos. Hoy hablamos del oftalmólogo, del odontólogo, del anestesiólogo. No hablaban de colegas, ellos eran con profesores. La uretritis gonocócica era la gota militar, pues como les comento que hasta el 1878 se conoció el germen productor de la uretritis, de la blenorragia o gonococcía. Cuando hablaban de la leucemia se referían a ella era como la leucocitemia. Hablaban de hematocina y estaban refiriendo a la hemoglobina. Los antipiréticos eran siempre descritos como el febrífugo o el febífugo. La neumonía era la pulmonía, que todavía hoy popularmente pues muchas personas emplean el término, y había expresiones que venían de otros idiomas, como llamar el tifo exantemático en forma repetitiva, el typhus fever. Las descripciones de las manifestaciones, síntomas y signos del examen clínico eran floridas, eran muy meticulosas, al punto que eran unos clínicos magníficos. Ellos no pueden apoyarse en mayores exámenes diagnósticos, así que una diferencia en la temperatura de unos pequeños grados, la forma en que fluctuaba, que subía en tal día, que bajaba en tal otro,
Todas esas lo tenían supremamente en cuenta y llegaban a diferenciar una enfermedad de otra con base en la temperatura. Hoy simplemente decimos que el paciente está febril y que nos llame la atención algún tipo de fiebre, pues de pronto la del paludismo, que tiene periódicamente accesos febriles, pero en general no le prestamos tanta importancia a la curva térmica. Nos importa realmente es que el paciente esté con fiebre. Pues en ese entonces no. Ellos hacían curvas de la temperatura y por pequeñísimas diferencias, en pocas décimas de grado, ellos hacían diferencia entre una enfermedad y otra. Como les mencionaba, se toman en cuenta los temperamentos, que esto viene de Hipócrates y de Galeno. Entonces, les mencionaba el temperamento bilioso, el colérico, el sanguíneo y el reumático. Todas estas teorías tenían 4 elementos constituyéndolas. Los 4 elementos, pues, tierra, mar, agua y fuego. La teoría de los temperamentos, bilioso, colérico, sanguíneo y reumático. La teoría de los humores, bilis, amarilla, negra, flema y sangre. Y estaban interrelacionados. Por poner un ejemplo, entonces, cuando había desequilibrio y suponían que era la flema la que predominaba, entonces aparecían enfermedades en las que el frío estaba y la humedad estaban relacionadas, y entonces lo relacionaban también con las 4 estaciones, y entran más de estaciones frías. Entonces el invierno está relacionado con enfermedades que producían flema, como las enfermedades respiratorias. Una teoría muy bien estructurada, pero pues que se fue obviamente a menos con mayores conocimientos. Como no había transcripción de exámenes para clínicos, entonces realmente las historias clínicas, y bueno, esto lo sé yo y lo saben mis colegas, hacemos una enfermedad actual, pasamos a las manifestaciones, y ellos se detenían en todas esas manifestaciones y en el examen hartísimo, y pasaban de uno al tratamiento. Aquí pasamos a una página completa de exámenes o hasta más, porque pedimos de todo y pues la tecnología ha dado para que aparezcan tantos medios de diagnóstico tan impresionantemente importantes. Y en el tratamiento, pues primordialmente había una formulación de una farmacopea vegetal y hasta elementos gastronómicos. Allí aparecen en las órdenes médicas, entonces administrar ají, cumis o vino en tal dosis a cada cuánto tiempo. Y las investigaciones, hoy reunimos cortes, o sea, estudios de seguimiento que tienen 5.000, 10.000, 100.000 pacientes, es impresionante. En ese entonces eran más reportes de casos personales y excepcionalmente eran algún conjunto de pacientes, poco realmente, 10, 15, 20, y por ahí voy a mostrarles un estudio en que eran como 200, pero eso no era lo habitual. Y los inventos, pues ellos se sentían asombrados frente a lo que hoy, pues realmente no sería para nosotros nada significativo. ¿Qué podemos decir entre un cauterio y, por ejemplo, un resonador magnético? Pero miren, aquí hay un cauterio que llamó mucho la atención. Se llamó el termocauterio del doctor Claude André Poquelin. Y pues era para cauterizar, o sea, para quemar tejidos, vasos sanguíneos y evitar el sangrado. ¿Cómo lo hacían? Hoy conseguimos microcirugía, tenemos láser, bueno, tantas cosas. Pues aquí sencillamente el calor lo obtenían con petróleo y alcohol. Cuando se ponía rojo vivo, calentado por el petróleo y alcohol, entonces lo aplicaban sobre el tejido. Eso era un descubrimiento, un invento que realmente los asombraba. Decía que también me refiero en el libro a las sociedades que antecedieron y academias que antecedieron a la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales. Tenemos entonces a la primera, por mencionar, una fundada en nombre del rey de España, la ordena fundar el gobernador de Santa Fe, Juan José Sámano, entonces no era todavía el virrey, y se fundó en 1817 por un médico militar, que era Pablo Fernández de la Reguera, y la idea era que los jueves, todos los jueves, se reunían a mañana y tarde a conferenciar, dicen textualmente, de medicina, química, farmacéutica y química. Ya en época republicana, se acabó en 1819, esta academia que les estoy nombrando, porque con la independencia pues, desaparece. Ya pasamos al periodo republicano y encontramos que en 1826 funda Santander como vicepresidente, pero ejerciendo funciones presidenciales, la Academia Nacional.
muy interesante. Definitivamente a Santander le interesó mucho todo lo que fue la ilustración, la educación. Y en este caso, la academia que fundó tenía de todo un poco. Era para tratar de literatura, de moral, de política, de física, de química, de medicina. Y duró hasta 1830, con la desaparición de la Gran Colombia. Él vuelve a hacer otro intento ya como presidente en 1832 y crea la Academia Nacional de la Nueva Granada, de la cual no hay muy buenas referencias. Se dice que sus miembros estuvieron más dedicados a la política que a la ciencia. La Sociedad Caldas tiene dos que serán futuros fundadores de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales, que son Francisco Bayón y Liborio Cerda. La Sociedad de Naturalistas Granadinos tiene un gran renombre en la historia del país. Fue fundada por Ezequiel Tricochea. Se piensa que fue la primera verdadera academia que tuvo el país porque estuvo dedicada a un área, a una disciplina en particular. No era de todo, era solo de ciencias naturales. Y una academia de ciencias naturales que dura hasta 1873, anexa a la Universidad Nacional y viene entonces ya la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales. Y me parece interesante también contarles cómo fue la fundación desde el punto de vista cronológico de las academias colombianas. La más antigua es la de la lengua. La fundaron en 1873 varias personas, entre ellas Carlos Cuervo. Siguió con menos de 2 años de diferencia la Academia Nacional de Medicina, 1873. Después vinieron la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el 87 y la Academia de Jurisprudencia en el 94. Termina el siglo y comienza el siglo XX con la fundación de la Academia Colombiana de Historia en 1902. En cuanto a academias de medicina, la nuestra es de las más antiguas, aunque la antecedieron la Argentina, que es de 1822, la de Brasil del 29, la de España, que tiene en el 61, pero tiene un antecedente en la Real Academia de Medicina de Madrid de 1823. Fundada la de México en el 64, viene la colombiana. Y posteriormente vienen fundando muchas academias, al punto que la más reciente es la de República Dominicana en el 2005. Y vamos con la fundación de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales. Tengo aquí las dos figuras más importantes. Al lado izquierdo, el doctor Abraham Aparicio, aquí ya sus años maduros, pero cuando se funda la sociedad, él era apenas un médico con 2 años de ejercicio profesional, se había graduado 2 años antes, tenía 23 años y era bugueño. Y a la derecha entonces vemos al doctor Manuel Plata Azuero. Se crea la academia el 3 de enero de 1873. Esa es la fecha fundacional. Entonces, el doctor Abraham Aparicio, el joven, parece que fue el principal gestor de esa idea, le propone a Manuel Platazuero la fundación y se cita para una reunión en el barrio de San Victorino, donde tiene el doctor Abraham Aparicio su casa. Allí se reúnen y hacen una reunión que se llamó la preparatoria de la fundación de la Academia Nacional de Medicina. Entonces les presento las personas que asistieron. Están obviamente ellos dos y aquí tenemos otros 4 muy reconocidos, pero de pronto a quien mejor conoce la nación es al segundo, a Evaristo García. Pero el primero está el doctor Barreto, Leoncio Barreto, eminente ginecobstetra, de los más importantes que tuvo el país en aquella época, Evaristo García, ya mencionado, del Valle, el doctor Nicolás Osorio y Cerda. El doctor Liborio Cerda Llanos era, además de médico, también naturalista. El propósito de fundar la academia era el estudio y adelanto de las ciencias médicas y naturales y también dar solidaridad al cuerpo médico y unidad al ejercicio profesional. En esa reunión son nombrados provisionalmente presidente Manuel Platazuero y secretario, el doctor Abraham Aparicio. Bueno, la foto que veían corresponde a la época. Esa era la plaza de San Victorino en aquellos años 70 del siglo XVIII en que se funda la Academia Nacional de Medicina. La siguiente reunión es el 9 de febrero. Se reúne nuevamente en la casa de Abraham Aparicio.
todos los médicos que se considerarán como miembros fundadores de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales y por lo tanto también de la Academia Nacional de Medicina. Hay unos párrafos que quisiera leerle, los estoy buscando aquí, y es la forma en que literariamente lo describe el doctor Zoilo Cuellar en uno de sus libros. Él es el canciller de la academia, uno de los más prestigiosos académicos, es médico oftalmólogo y tiene muchos médicos entre sus ancestros. Entonces, mire la forma en que él relata. Cuando la penumbra del anochecer del día 3 de enero del año de 1873 cubría la ciudad de Bogotá y la parpadeante luz de los faroles alumbraba débilmente las calles empedradas, a las 7:30 de la noche, tal y como había sido acordado, envueltos en sus gabanes que los protegían del viento helado que soplaba desde el páramo de Cruz Verde y que a esas horas recorría las oscuras calles de la capital de los Estados Unidos de Colombia, comenzaron a llegar a esa casona del barrio San Victorino los invitados, y el texto no es largo, pero pues me pareció hermosa la descripción que hizo el doctor Zoilo Cuellar, sobre todo por el hecho de gustarme la literatura. Entonces aquí están los 20 que se consideran miembros fundadores de la academia. 2 no pudieron estar, pero tenían una justificación que hizo que se les pudiera considerar miembros fundadores, aunque de verdad no haber asistido a la reunión en que ya se declara fundada la academia y que obviamente siguen participando en todas sus reuniones. Los que están en amarillo son los 6 que les mencioné, que aparecen en la reunión preparatoria del 3 de enero. Los que están subrayados son los naturalistas, porque esta era la Sociedad de Medicina y de Ciencias Naturales. Entonces, había 2 naturalistas puros, Francisco Montoya Montoya y Rafael Cerda Bayón, y un naturalista y médico, Liborio Cerda Llanos. ¿Y quiénes eran estos fundadores? ¿Qué había entre ellos? Pues había médicos que habían estudiado en la Universidad Central, una universidad que tuvo presencia en Quito, en Caracas y en Bogotá, y que también termina con la disolución de la Gran Colombia. Estaban los 2 doctores estudiaron allí, Manuel Platazuelo, Bernardino Medina, Ospina, Federico, Librado Rivas, Sarmiento, etcétera. No se los menciono, pero sí les quiero dejar constancia de que entre los fundadores entonces existían médicos que han estudiado en la Universidad Central, que han participado en la fundación de la Escuela de Medicina Privada de Antonio Vargas Reyes. De pronto hacer un paréntesis para decir aquí que en el gobierno de José Hilario López en 1850 apareció una ley que se denominó de libertad de cátedra y no exigía que para ejercer las profesiones tuviera que existir el título alguno. En consecuencia, atentó contra las universidades. Al cerrarse las universidades, en el caso de la medicina, Antonio Vargas Reyes va a crear la Escuela de Medicina Privada, que duró poco tiempo y que fue la inmediata antecesora de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional recoge entonces la historia de la Universidad Central y de esta Escuela de Medicina Privada, y Vargas Reyes, de hecho, fue el primer decano de esa facultad. Otros habían sido profesores en esa Escuela de Medicina Privada y otros habían sido estudiantes de ella, entre ellos Abraham Aparicio, fundador de la Academia Nacional de Medicina, y otros, Antonio Corredor y Policarpo Pizarro. Y en general todos ellos compartían el ejercicio de la medicina en la Universidad Nacional como cátedra, dando sus clases, o el ejercicio profesional en el Hospital de Caridad, que era el de Jesús, María y José, o también San Juan de Dios. Y habían hecho parte de sociedades como la Academia de Ciencias Naturales. Hay una tercera reunión, el 20 de febrero, llega un nuevo socio, es un importante naturalista, no me detendré en ello, y quiero ir a la sesión del 2 de marzo, porque esta fue la sesión en que ya se eligió en propiedad presidente, vicepresidente, secretario, o sea, todos los miembros de la junta directiva, que entonces no eran denominados así, ellos insistían siempre en que fue la elección de los empleados de la sociedad. ¿Y quiénes fueron entonces? Manuel Platazuelo como presidente, Andrés María Pardo como vicepresidente y Abraham Aparicio
como secretario. El redactor de la revista fue elegido el doctor Pío Rengifo, porque a quien se le había propuesto finalmente declinó, que fue el doctor Rafael Rocha Castilla. Y se conformaron comisiones. Hoy tenemos 2 comisiones en la Academia Nacional de Medicina. Entonces nació con la de reglamento, la de vacunas y epidemias, la de salubridad pública, la directiva y la de redacción. Después, años después de fundada la sociedad, se convirtió en Academia Nacional de Medicina. Pero la Academia Nacional de Medicina sí hoy, pero realmente el nombre inmediato que recibió fue la Academia de Medicina Nacional. Y Abraham Aparicio, ese joven de 23 años, ya era presidente de la Cámara de Representantes y tuvo mucho que ver con esa ley, la 71 del 22 de noviembre del 90, que la transformó en Academia de Medicina Nacional y la hizo órgano consultor del gobierno. La instalación se hizo el 25 de abril de 1891 a las 7:30 de la noche en el Salón de Grados de la Universidad Nacional. A quien ven en la fotografía, Juan de Dios Carrasquilla, último presidente de la Sociedad de Medicina y Naturales, abrió la sesión presidida por el designado Carlos Holguín. Entonces aquí tengo a los 6 principales fundadores. Los otros tuvieron calidad de miembros fundadores, los otros 14. No me tendré mayor cosa en sus biografías para no alargar la sesión. Básicamente recalco que Abraham Aparicio era bugueño, que tenía apenas 23 años, que era médico de la Universidad Nacional, había estudiado en la Escuela de Medicina Privada. Y como la mayoría de quienes fueron fundadores de la Sociedad de Medicina, ejerció cargos públicos y tuvo actividad política. Fue concejal, alcalde de Bogotá y congresista, ya les dije, presidente de la Cámara de Representantes. Y me acuerdo en ese instante de algo que también vale la pena que les comente. En ese año de la fundación, Bogotá, pues obviamente era una ciudad pequeña y tenía algo más de 40.000 habitantes, 41 médicos, eran todos los que había en la ciudad de Bogotá. Los otros miembros que vean aquí, pues Leoncio Barreto, que les digo fue importante, ginecostetra, hizo la primera oforectomía, o sea, la primera extirpación de un ovario, y la primera sinfisiotomía, procedimiento que ya no se hace en Colombia, que era para favorecer los partos obstruidos por una disminución de los diámetros de la pelvis. Evaristo García es probablemente el que más oye los colombianos mencionar, gracias a que el Hospital Departamental del Valle tiene su nombre. Él fue diputado de la Asamblea, participó en la Asamblea Nacional Constituyente, ya también participó en política. El doctor Nicolás Osorio Ricarte era bogotano, fue vicepresidente y presidente de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales, como la Academia Nacional de Medicina, y tuvo entre sus actividades otras de empresario y fue gerente del Banco Nacional. En el año 1893 se llevó a cabo en Colombia el primer Congreso Médico Nacional. Él fue su presidente. Manuel Platazuero, entonces ya hablando de sus cargos políticos y públicos, fue gobernador de Santander, director de la Nacional, y Liborio Cerda Llanos, bogotano, de quien destaco que además de ser médico, era también naturalista. Estos eran los socios, entonces hoy tenemos en la Academia Nacional de Medicina son miembros correspondientes, miembros honorarios, miembros de número, debo mencionarlos antes, y también miembros asociados. En ese entonces la academia tuvo los miembros fundadores, miembros activos, que son los que llamamos de número, miembros corresponsales, que hoy llamamos correspondientes, y los miembros honorarios. En las sesiones, pues tenían varios tipos de sesiones, eran las ordinarias, las extraordinarias y las solemnes. En las sesiones ordinarias leían el acta de la reunión anterior y comenzaba el desarrollo de la agenda. 38 sesiones conté durante el primer lustro. ¿Qué trataba esas sesiones? Se formaban comisiones y de las siguientes reuniones leían sus informes. Se presentaban y discutían casos clínicos. Había presentación y análisis de piezas anatómicas, llevaban piezas anatómicas para que las evaluaran los médicos, como también se llevaban plantas y minerales para que los naturalistas dieran su concepto sobre ellas, y muchas veces hacían parte de un informe posterior en la sociedad, como de un artículo para la revista.
Se aprobaban los artículos que se iban a publicar en la revista médica, su nombre, y se comunicaban también eventos de salud pública, enfermedades, brotes epidémicas, con la idea de asesorar a las autoridades en el manejo que se debía darles. Se presentaban casos del hospital, inclusive se llevaban enfermos para que fueran allí evaluados, definir estos diagnósticos como la conducta. Se discutían, leían comunicaciones de profesionales de otras partes, de pueblos, de zonas rurales, inclusive en el periodo que trata mi libro, pues se llevaron a cabo análisis de conductas éticas y de acusaciones contra médicos. Entonces era muy variada la actividad que se desarrollaba en las sesiones. La nuestra, eso está un poco más circunscrita a muchas menos actividades y muchas de las que ellos desarrollaban, pues no las desarrollamos nosotros. Esa ya como de junta médica, pues se lleva a cabo entonces, no se lleva a cabo ahora. Las juntas directivas, como le he dicho, era el nombramiento de los empleados de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales, se llevaron a cabo en todas las fechas que les muestro y eran una vez al año porque la junta tenía una duración de un año. Y durante ese lapso, pues murieron varios médicos. Tengo un recuento de 7 médicos que fallecieron en el lapso de 5 años, donde destaco la figura de Antonio Vargas Reyes, una de las figuras más emblemáticas de la medicina nacional. Tiene muchos méritos, ya he mencionado la fundación de la Escuela de Medicina Privada, pero también fue el iniciador del periodismo médico con La Lanceta, que tuvo muy pocos ejemplares y poca aparición, pero duró más. Otra que la sucedió, que fue Gaceta Médica. Entonces, una figura muy importante en el campo de la medicina colombiana. Y paso a Revista Médica. Revista Médica mostraba un montón de hechos innovadores para la época, pero como pasa con todos los libros que muestran la novedad, terminan siendo, en últimas, importantes para la historia. Entonces, puedo afirmar que un libro o una revista de medicina nunca deja de ser valioso por ese hecho. Revista médica no muestra ya la actualidad, pero sí es una fuente de datos históricos. Y por algún conducto, las más importantes publicaciones de la época llegaron a sus miembros y se difundían por las páginas de la revista. Y uno diría, bueno, en 1833, pues ya con 1, 2 años, 3 años de retraso. No, realmente encontré en términos generales que con 5, 6, 7 meses ya se estaban publicando los artículos originales en la revista. Y había muchas revistas que alimentaban la de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales. Destaco The Lancet y British Medical Journal porque siguen existiendo. The Lancet nació en 1823, British Medical Journal en 1840. A ese periódico que siempre dijeron ellos es el periódico de la sociedad, le dieron el nombre de Revista Médica. Ya apareció el 2 de julio de 1873, o sea, 6 meses después del nacimiento de la sociedad. Era en formato de octavo, o sea, una octava parte de un pliego, 2 columnas, y cambia a partir de 1881, en que ya entonces Nicolás Osorio, quien es su redactor, le mete más páginas, pasa de 8 a 48, y la apariencia también cambia, va a ir a una sola columna. Tuvo diversas pausas, pero ha llegado hasta nuestros días. Tuvo la de la guerra de las escuelas, fue una guerra que sucedió por sublevación de los conservadores contra el gobierno del liberal radical Aquileo Parra, y todo estuvo relacionado con la educación, por eso se llamó la de las escuelas. Se le había quitado el monopolio a la Iglesia Católica de la educación, entonces esto generó la guerra y obviamente la Iglesia Católica apoyó a los conservadores que realmente perdieron la guerra. Después hubo una pausa por la Guerra de los 1000 días, después otra del 36 al 44, hablando del siglo XX, otra del 47 al 62 y la última del 68 al 77, cuando nuevamente aparece como revista Medicina y continúa hasta nuestros días. Esta fue la portada del primer número de la revista. Tuvo también varios nombres, muy pocos cambios realmente, pero sí fue un número diferente. Se llamarse Revista Médica, se llamó también Revista Médica de Bogotá. Por menos de un año se llamó Revista Médica de Colombia, volvió a ser Revista Médica y finalmente en 1878, cuando renace, aparece como Medicina.
Bueno, aquí están las series, los volúmenes, los redactores, no me detengo en ello. Llamaban series, ahorita hablamos de volúmenes. Estos son aspectos de Revista Médica en 1881, Revista Médica de Bogotá, como se llamaba en 1900 y en 1911, Revista Médica de Colombia en 1930, Revista Médica de Bogotá nuevamente, y llegamos a nuestros días. El primer número de medicina, que es la revista, el nombre de la revista actual, aparece en 1878 y con una ilustración del sabio Mutis en su portada. Esta es actualmente Revista Medicina. Tenía muchas secciones, como eran 8 páginas, y aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, al caso de reunir más de 20 secciones, pues tocaba alternarse. Sin embargo, existió el hecho de que un solo número tuviera 9 secciones, como que tuviera solo una. De las secciones yo destaco entonces la sección oficial o parte oficial era la primera, la que siempre aparecía, la más constante. Allí estaban los resúmenes de las actas de las reuniones de la sociedad. Esta revista extranjera dedicada a los artículos extranjeros, los que ya he mencionado. Estaban trabajos originales, que era semejante a revista extranjera, pero con artículos originales de los médicos colombianos. Y pasemos entonces a darnos un vistazo por la medicina colombiana a través de lo que nos muestra Revista Médica. Miremos, por ejemplo, este artículo. Este es cómo tratar granulaciones conjuntivales crónicas. Pues resulta que un autor, el doctor Bardes de Londres, propuso, y aquí se llegó a utilizar, inocular pus en esa lesión. Obviamente produjo una conjuntivitis violenta, si hubiera podido perder el ojo, pero al final dicen los autores, hubo completa mejoría. Se empeoró el ojo con una infección gravísima, pero al final se mejoró y desaparecieron las granulaciones conjuntivales. Creo que en los actuales momentos no haríamos algo parecido. Esta también es interesante para todo para nuestros oftalmólogos. El doctor Abraham Aparicio mueve esta como técnica novedosa de extracción de la catarata, hacer una incisión en la córnea, abrir la córnea y sacar la catarata. Y este es un método del doctor Nota y dice que no quedó mancha alguna en esos ojos. Realmente una lesión de la córnea puede dejar ciega a una persona, pero aquí la incidía, la abrían y por ahí sacaban el cristalino. Estamos hablando de la última parte del siglo XIX. Otros hacen referencia a la calidad de los medicamentos de los que disponemos. Aquí se elogia el contenido de digitalina de nuestra digital, que llega a decir el doctor Liborio Cerda que es tan buena como la europea o como la alemana. Tratamiento de esquizofrenias. Entonces, hay una que denominan locura pacífica o manía del tercer grado. Esa era la categorización en aquellos años. Y sencillamente la trató el doctor Platazuero con dosis de clorhidrato de morfina durante 39 días y dice que el paciente quedó completamente curado de su locura después de este tratamiento. Este artículo, el primero que les muestro, es bien interesante porque es de un soldado del batallón Rifles que cayó de una gran altura. Tuvo una herida fronto-occipital de 15 centímetros. Hubo hundimiento del hueso, conmoción cerebral. Y el doctor Samuel Fajardo la trató con trepanación a la altura parietal. Produjo coma con compresión suave del cerebro para terminar la operación, dice el artículo. Y el paciente salió perfectamente curado. ¿Cuál es la importancia? Que fue la primera trepanación que se hizo en Colombia. Era el año 1875 y el artículo se publicó en la revista de 1876. Los baños fríos, como les comentaban, eran importantísimos para tratar la fiebre. Eran un buen antipirético. En este caso, es el método del doctor Brand que lo utiliza para la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea pues, es una enfermedad infecciosa, compromete el intestino le puede perforar, hay peritonitis y la persona muere. Entonces, aquí lo recomienda el doctor Plata
como el doctor Aparicio, aunque señalan que el doctor Osorio no es muy partidario de ellos. ¿Cuál era la idea? Que al utilizar esos baños fríos, iba a haber menos distensión del intestino, en consecuencia menos presión dentro del intestino y menos posibilidad de perforación. Entonces, según el doctor Plata, ha curado todas las fiebres tifoideas con baños fríos. Las lecciones clínicas aparecieron muchas veces en la revista y eran escritos de los estudiantes de medicina que tomaban en cuenta las lecciones que habían dado sus profesores. Esta es del doctor Nicolás Osorio, del 2 de agosto del 73. Y me interesa es porque habla del cáncer. Mire el concepto que había del cáncer. Dice, cuando predomina la trama fibrosa, los tejidos presentan un aspecto duro y cortándolos o comprimiéndolos dan un jugo más o menos opaco al cual se ha dado el nombre de jugo canceroso. El cáncer toma diferentes nombres según que los elementos que forman sus tejidos predominen sobre los otros. Si el elemento fibroso es el que predomina, el cáncer tiene aspecto duro, se llama cirros. Y al contrario, las células dominan y se reblandecen, tomando los tejidos el aspecto de grasa o de sustancia cerebral, constituye el encefaloide. Y si el pigmentum viene a añadirse, a incrustarse en los elementos, se le da el nombre de melánico. Entonces, era la clasificación de entonces. El cáncer sencillamente clasificaba en cirro, encefaloide y melánico. Muy distinto de la complejidad de la actual clasificación del cáncer. Y presento aquí situaciones que se vieron entonces, como se pueden ver hoy en día. Someterse a una cirugía tiene riesgos y puede haber riesgos de muerte y muchos habrán escuchado que simplemente unas amígdalas y se murió el paciente. Pues miren lo que pasó aquí con una cirugía catarata, que tampoco era nada de suma gravedad en aquella época. La intervención la practicó el doctor Proto Gómez, era el oftalmólogo de los miembros de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales. Le acompañaron 2 colegas y un presbítero. No pasó nada durante la cirugía, pero 15 minutos después de terminado, el paciente se quejó de un fuerte dolor en el pecho, presentó convulsiones y estertores y expiró después de las maniobras aplicadas. Entonces, pues no llevaban al paciente a cuidado intensivo, no lo intubaban, no utilizaban respirador, etcétera. Entonces utilizaban sangrías, sinafismos, frotaciones y excitantes. Le hicieron autopsia en presencia del yerno del fallecido y mostró una ruptura de la arteria pulmonar. Entonces, pues realmente no tenía que ver nada con el procedimiento que se había hecho en el ojo. Y así pasa muchas veces. Desafortunadamente en la medicina ocurren cosas inesperadas que muchas veces no se comprenden y que uno las entiende como médico, aunque duele mucho, pero el extraño generalmente tiene la sensación de que algo se hizo mal durante la intervención. Y este caso es del doctor Pedro Gutiérrez Portilla. Algo también asombroso. Un paciente con una herida de arma de fuego en el abdomen. Se rompió el estómago, el colon, se perforó el hígado, hubo absceso de hígado. Él dice que los líquidos del enfermo eran arrojados por la herida anterior y por la herida posterior salía materia fecal. Él lo único que hizo fue punciones para drenar todos esos líquidos y extirpó una costilla. Y el paciente evolucionó satisfactoriamente. Un paciente que probablemente estaba condenado a morir salió perfectamente del hospital. Hubo un restablecimiento natural del curso de las materias fecales y curación del enfermo, dice el autor. Casos realmente asombrosos. Esta es una formulación de la época. Entonces no era acetaminofén, 500 miligramos, tomar una tableta cada 6 horas. Miren lo complicadas que eran estas fórmulas. Esto es para unos abscesos. Formulado por un doctor de Carmen de Bolívar. Dice, yoduro de hierro, 2 gramos, extracto de quina 4, valeriana 2, se mezcla, se forman 60 pastillas, 60 píldoras y se dan 8 en el día y 4 en la noche. Y además se combina con unas fricciones sobre las tumoraciones que se hacen con ungüento mercurial, 30 gramos, pomada de belladona 15, extracto de valeriana, 2 gramos, opio 0,6 decigramos y sulfato de quinina 2,2. Esta es una fórmula de la época. Y si miramos la medicina mundial, entonces Revista Médica tiene alrededor de 150 autores extranjeros que pasan por sus páginas. En el primer lustro de la publicación son miembros de respetables instituciones médicas de Francia, de Inglaterra y de Alemania principalmente.
Y en cuanto a revistas, hay casi medio centenar de revistas extranjeras que alimentan las de revista médica. Aquí tenemos, por ejemplo, uso de silicato de soda para destruir e impedir la descomposición de la orina. Esto es del doctor Dublay. Dice, las investigaciones de Dumas, de Rabouton y Papillot han demostrado que las sales de soda son antipútridas. El doctor Dublay pone en práctica el mismo medio, pero inyecta en la vejiga una nueva sustancia, el silicato de soda. No había antibióticos, no había antisépticos urinarios, entonces recurría a estos tratamientos. Esto es bien interesante, sobre todo para los ginecólogos. Tenemos unas teorías muy diferentes respecto a lo que son las convulsiones eclánticas, etc. Pero el doctor Robert Vance, del Colegio de Médicos de Londres, dice que hay una época de propensión convulsiva en las mujeres. Y entonces los centros nerviosos están en lo que se llama tensión convulsiva. Entonces cualquier emoción que en circunstancias normales es dominada por la enferma produce un ataque de convulsiones histéricas, epilépticas, eclánticas o eméticas. Esa era la teoría sobre la producción de las convulsiones en la mujer. Este otro artículo nos muestra usos del tanino, es del New Medical Record, menciona los buenos resultados del tanino, sobre todo en entidades ginecológicas, prolapso uterino, leucorrea, cervicitis, vaginitis, pero también en úlceras del recto, afecciones de garganta, hipertrofia de las amígdalas, oftalmia crónica y opacidad de la córnea. Sobre la gota militar, entonces se menciona el tratamiento que es del doctor Wilder, mediante insuflación de polvos astringentes de alumbre y ácido tánico mezclados con carbón, glucopodio o azúcar de leche, y dice que los resultados son excelentes. Esta intervención produjo escalofrío en la vez pasada que hablé de la técnica, esta técnica utilizada. Un paciente con retención de orina con una estrechez infranqueable, o sea, no podía salir por la uretra, la orina. Entonces se idearon un método que aparece descrito en el British Medical Journal de noviembre del 73. La novedad fue llevada a cabo en el Queen's Hospital de Birmingham. Consistió en introducir un bisturí curvullango en el recto. El cirujano entonces busca la uretra, la palpa, la incide y por ese orificio pasa una bujía que llega hasta el meato urinario. Y fue un tratamiento exitoso para la retención de orina. Hoy no lo haría nadie. Se usó tierra en las cirugías y el doctor Joseph Groves en el Lancet lo menciona en el año 1873. Dice que hubo muy buenos resultados del profesor Hewson de Filadelfia con el uso de tierra para tratar heridas y especialmente amputaciones. En cuanto a la sífilis, bien interesante este concepto, que es una nota a la Academia de Ciencias de París del doctor Herman. Hoy sabemos que la sífilis es una enfermedad que compromete todo el organismo, tiene varias etapas. En la última compromete, digamos, sífilis terciaria, compromete el cerebro, compromete el corazón, con gravísimas lesiones. Pero mire lo que se afirma en aquella época. La sífilis es una enfermedad local, o sea, no es de todo el organismo, es local. Nada prueba que ella sea una afección general. Las formas a las cuales se ha dado hasta el nombre de sífilis terciaria, lo que ya les acabo de mencionar, jamás son el producto de verdadera sífilis. Estas formas no se presentan sino después de un tratamiento mercurial o después de alguna otra enfermedad. Dramáticamente ha cambiado la medicina con respecto a estos conceptos de ayer a hoy. Este también es bien interesante, es sobre la rabia, o la rabia espontánea. Señala que existe una rabia espontánea que es la que se produce sin la inoculación del agente causal. Así como una fuerte pena moral hace blanquear repentinamente el cabello o un exceso de cólera produce un violento ataque de ictericia, bajo la influencia de una pena moral o física se exaspera repentinamente una rabia latente. Un perro bajo la influencia de una causa que lo impresione profundamente hace aparecer repentinamente el virus rábico en su salud. Su mordedura en estos momentos inocula la rabia. El virus localizado en la saliva puede desaparecer de ella cuando cesa la causa que lo ha hecho desarrollar. Se utilizaba como medicamento el ají, entonces aquí menciona en qué casos se utiliza: debilidad y languidez de las funciones del estómago,
dispepsias, gota tónica, particularmente cuando se acompaña de flatulencia, angina maligna, fiebre escarlatina. Y el uso del cloroformo en el dolor, ya sabemos que es un anestésico, entonces aquí se propone el doctor Bernier como una inyección subcutánea para tratar el dolor. Dice que principian a usarse inyecciones subcutáneas de cloroformo en el tratamiento del dolor. Esto es hacia 1878. El doctor Bernier se propone reemplazar las inyecciones de morfina y con tal fin ensaya el uso del cloroformo. Del bromuro de potasio, pues se utilizó para la epilepsia y me comentaba otro académico, el doctor Jaime Fandiño, que se está volviendo a utilizar. Este artículo es de 1872 del British Medical Journal. Este lo traigo aquí por lo interesante. Aquí hay 200 casos en un estudio, algo realmente no habitual en aquella época. Y dice, de los 200 epilépticos tratados, 17 fueron observados durante 8 o 4 años, curaron completamente. 28 no tuvieron ataques durante 1 o 2 años. 33 se mejoraron mucho. En 19 los intervalos entre cada paroxismo se prolongaron y la intensidad de los ataques disminuyó. 110 tuvieron un resultado nulo, o sea, casi la mitad, el 50% de los pacientes. Y por último, el tratamiento de un aneurisma. Un aneurisma es una dilatación, en este caso estamos hablando de la aorta, una dilatación que puede romperse y origina una hemorragia cataclísmica. Actualmente existen cirugías que son grandes, se hace reemplazo de la aorta, hay injertos, pero en aquellos tiempos no se disponía de nada de eso. Entonces, este es un artículo que se publicó el 29 de mayo de 1873 y presenta 3 casos desde 1864, o sea, de 9 años. 3 casos de 9 años de aneurismas abdominales de la aorta que los trataron con compresión. Dice que son los únicos registrados en los anales de la ciencia y usaron compresión mediante torniquete externo por encima del aneurisma y durante varios minutos, horas, días e incluso semanas. Y con esta compresión se obtuvo fue que se coagulara la sangre en el saco que constituye el aneurisma y entonces se pudiera controlar el paciente y pues no falleciera por lo menos en esos momentos como consecuencia del aneurisma. Con esto entonces doy por terminada la charla, pero yo pues realmente, como dice la academia, quiero pues sí rendir homenaje a quienes me inspiraron en todo el humanismo, en la ciencia, en todas estas cosas que son probablemente mis padres. Ahí aparezco de varias fotos con ellos. Mi padre, investigador científico, mi madre dedicada al hogar, pero con una gran sensibilidad por todo lo que era el conocimiento, el arte, la buena música, la literatura, etcétera. Él, pues como investigador científico, tuvo mucha importancia para el país. Fue el iniciador de la entomología, o sea, del estudio de los insectos en el país. Desarrolló la lucha biológica aquí, es pionero de ella, o sea, en vez de utilizar insecticidas, utilizar insectos que causaban la extinción de las plagas de los cultivos. Fundó así la sanidad vegetal en el país, ya va a ser casi un siglo, 1927, estamos a 3 años desde que complete el siglo de la fundación de la sanidad vegetal, que tuvo mucha importancia para el país porque impidió que llegaran al país cultivos con diferentes plagas, de una parte, y de otra recorrió todo el país tratando los cultivos, todos los males de los cultivos, las plagas del capeto, de los arrozales, etcétera. Cultivó, bueno, hizo descubrimientos de muchos insectos, 133.000 especies, aportó a lo que hoy es la colección taxonómica nacional del ICA, que lleva su nombre, Luis María Murillo. Y lo vemos aquí en diferentes facetas. La primera fotografía me sirvió para ilustrar un libro que escribí sobre las enfermedades infecciosas, la historia del oscurantismo, al conocimiento de las enfermedades infecciosas. Está también con un sabio español que llamó José Cuatro Casas, eso es en la Universidad Nacional. Abajo también está la Universidad Nacional, el Instituto de Biología, con algunos de sus discípulos y colegas. En la siguiente foto, en trabajo de campo, no recuerdo exactamente ahorita en qué zona del país, pero lo recorrió todo. Relacionando con la Academia Nacional de Medicina, pues fue muy amigo de muchos de los académicos. Aquí Patiño Camargo, según el título de este recorte de prensa, presentó
el trabajo de él en los Estados Unidos y fue muy reconocido. De hecho, fue el primer miembro de la Real Sociedad de Entomología de Bélgica, miembro de honor que tuvo Latinoamérica, y lo vemos finalmente en una portada de la revista Semana en la que ponen en el pie de la foto: no hay enemigo pequeño, haciendo referencia a los insectos. También debo rendirle homenaje a María Teresa Murillo, en quien mejor se resaltaron las características investigativas de mi padre. Ella fue la primera botánica que tuvo el país, la primera mujer que ingresó a la Academia Colombiana de Ciencias. En la primera fotografía se ve frente al Museo de los Helechos, que lleva su nombre en Medellín, y en la parte de abajo, ya en forma póstuma, la Jardín de los Helechos, que recibió ese nombre póstumamente. Mi hermano falleció en el 2017 y ese es el nombre que le dieron al Jardín Botánico de Bogotá, al Jardín de los Helechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis María Murillo. Eh, Doctor Ramírez, no sé si me ven en pantalla, yo no me veo. Sí, lo estoy Sí, viendo, todo quieto. lo Perfecto. estamos viendo, Robin. Bueno, muy amable, muchas gracias. Pues creo que podemos decir que somos testigos casi presenciales de la historia con este excelente resumen de 5 años que nos ha hecho el doctor Luis María Murillo. Y pues le agradezco porque de verdad ha sido muy interesante. Yo, para enaltecer su trabajo, para enaltecer su obra, doctor Murillo, quiero hacer el siguiente comentario y la siguiente pregunta. El año pasado, en 2023, la Academia Nacional de Medicina cumplió los 150 años, como usted bien lo mencionaba, y se publicó un libro también muy bonito donde se resume la historia de estos 150 años. Y la pregunta es, ¿usted simultáneamente, por casualidad o desde antes, venía pensando en trabajar en estos primeros 19 años de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales? ¿Fue alguna coincidencia? ¿O porque si tenemos un libro de 150 años, nos trabaja usted de forma tan buena un libro del primer lustro, de los primeros 5 años? Bueno, realmente desde que yo entré a la academia lo entendí como una enorme generosidad de los académicos, como también de gran honor que significa. Y siempre pensé que quería, como me gusta la historia, entonces pensé que debía hacer algún homenaje a la academia y dije, pues a través de la historia. Y yo quería escribir la historia de los primeros 19 años, que son Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales. O sea, desde que pensé en trabajo de ascenso, y pues uno piensa en trabajo de ascenso casi que se entra el miembro correspondiente, pensé en algo parecido. Entonces, pienso que desde ese punto pues, de vista, pues me anticipé al libro de la academia. Es fabuloso, es magnífico. De hecho, usted tiene capítulos y a mí me correspondió también el capítulo, como ando metido también en la bioética, me correspondió el estudio, el capítulo de la historia de la bioética en la academia y en el país. Entonces, la historia que se presenta allí es fabulosa y es que es la historia de 150 años. Yo como me concentré en la historia del primer lustro, pues tengo más profundidad en un montón de cositas para, como por ejemplo las sesiones, yo describo las sesiones, describo lo que se discutía entonces, todo lo que he mostrado hoy de cómo era la medicina en el mundo, cómo era la medicina en en la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales y en el país. Y entonces le doy más profundidad a algo pues que complementa realmente lo que fue el libro del sesquicentenario de la Academia Nacional de Medicina. Entonces, creo que se complementan. Yo pienso que en general, pues salvo en la parte de nacimiento de la academia, que obviamente pues tenemos que hablar de lo mismo, de los 6 fundadores iniciales, del trabajo de gestación de Abraham Aparicio y Manuel Platazuela, todo eso que obviamente se repite. Del resto yo profundizo al punto de que son 230 páginas dedicadas a eso. El libro de la academia, pues no sé exactamente cuántas. Yo pienso que debe haber esos primeros años alrededor de 20, 30 páginas. Mm. Muchas gracias, doctor Luis María. ¿Tiene levantada la mano el doctor Ramírez? Gracias, Robin. No, eh, agradecerle a Luis María tan excelente presentación sobre el inicio de la Academia Nacional de Medicina. Yo tengo
dos preguntitas, Luz María. La primera, dentro de esos 20 prohombres que la fundaron, pues hay 6 muy importantes donde usted lo recalcó mucho, el doctor Evaristo García de Cali y Manuel Plata de Santander, que se lo pelean entre los de Oiva y los de El Socorro. El Socorro. Pero es de toda esa provincia por ahí. La pregunta es la siguiente. Había muchos bogotanos, Cerda y otros, pero ¿por qué paisas y cartageneros? Pienso que en ese momento, no sé, la Universidad de Cartagena, la Facultad de Medicina y no sé qué tanto la Universidad de Antioquia, si ya tenían Facultad de Medicina, no figuran dentro de esos prohombres de la formación de la Academia de Medicina de Colombia. Y la segunda es, si nos comparamos, estamos hablando inicios del siglo XX, 1900, ¿cómo era el nivel de medicina de Colombia si nos comparábamos con otros países de Latinoamérica, específicamente Argentina, yo diría Brasil, México o Chile? ¿Tú tienes algún análisis de esto? Gracias. Es como para ubicarnos un poquitico en ese contexto latinoamericano. Gracias, Luis María. Claro, pues respecto a la fundación de la academia y sus miembros, eran médicos que estaban en Bogotá. Eran parte de esos 41 médicos que conformaban todo el cuerpo médico de la capital de la República. Entonces, eso hace que los nombres que aparecen ahí, pues sean los de médicos que estaban en ese momento en Bogotá ejerciendo, o terminaron inclusive sus estudios, porque Evaristo García es una figura muy grande, pero curiosamente tenía muy poco de egresado, al punto que él, después de fundada la sociedad, tiene un cargo y se va del país para complementar sus estudios y fue discípulo de Charcot y desde allá una persona muy inquieta y de mucho conocimiento y de mucho interés comenzó a enviar cartas en las que describía cómo era la medicina en Francia, lo que le enseñaban sus profesores, cómo era todo en Europa y gracias a eso se creó una de las secciones de la revista. Todo el tiempo estuvo dedicada a él, él era el corresponsal que enviaba todo eso. Después, mucho tiempo después, ya hacia el final de este periodo, aparece ya otra persona que comienza a enviar documentación al respecto, pero con Evaristo García surgió una sección que se llamó corresponsal extranjero, por ejemplo. Entonces, pienso que tuvo que ver mucho con las personas que estaban en ese momento en Bogotá. Y tampoco tardaron mucho porque los como miembros que hoy llamamos correspondientes y que entonces llamaron corresponsales, estuvieron alimentados por un gran número de personas de otras partes. Y hablando específicamente de esos sitios, Bolívar y de Antioquia. Y Manuel Uribe Ángel fue de los primeros miembros de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales y él era corresponsal de Antioquia. Entonces sí llegaron muchos más miembros de otras regiones del país como miembros corresponsales. En cuanto a la medicina en otras partes de Latinoamérica, pues no podría yo afirmar algo con la ciencia cierta porque no tengo revisado el tema, pero lo que sí es cierto es que las academias de Argentina, de Brasil y de México fueron anteriores a la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Entonces, si fuese muy parecido el rumbo que tomaron todos los países, pues ellos lo adquirieron antes y probablemente tuvieran algo de ventaja sobre la medicina en Colombia, pero este es realmente un tema que debo investigar para poder decir algo a ciencia cierta. Solo tengo que esas academias de medicina surgieron antes que la colombiana. Gracias, Luis María. Muy claro me queda. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor Ramírez. Muchas gracias, doctor Murillo. Tiene levantada la mano el doctor Manuel Galindo. Muchas gracias, doctor Robin. Pues interesantísima la conferencia del doctor Murillo. Yo lo quiero felicitar porque
es muy agradable contando cómo era la medicina en esas épocas. Y cuando uno ve cómo han cambiado las cosas, pues caramba, es increíble. Como, por ejemplo, hay unas cosas que yo no entiendo. Dicen que le echaban tierra a las heridas y que los pacientes salían satisfactoriamente, o que le metían un bisturí por el recto y no se contaminaban. Me parece increíble. No sé si exageraban un poquito o qué pasaba. Bueno, después de felicitarlo por esa excelente conferencia, el doctor Murillo, quería hacer dos comentarios. Primero, el alusivo al tema de la asepsia y la antisepsia. Ignacy Semmelweis, que era Húngaro. húngaro, él empezó con la observación que hizo muy bien el doctor Murillo, de cómo había menos mortalidad y morbilidad en las pacientes obstétricas atendidas por comadronas que las atendidas por los médicos. Cuando él dijo eso lo dijo desde 1847. Cuando él dijo eso, todos los médicos se sintieron supremamente ofendidos. Porque ¿cómo así que usted nos va a decir cómo tenemos que trabajar? Y él hasta 1860 y pico publicó el artículo explicando el tema, pero no lo supo explicar bien. Tanto es así que solamente él se murió en el año 65 y fue solamente hasta el año 67 cuando Lister, con las experiencias de Semmelweis y lo que aprobó Louis Pasteur con el tema él acabó con la teoría que existía en ese momento de la generación espontánea de vidas. Entonces sí, realmente nació a la medicina la asepsia y la antisepsia. El pobre Semmelweis nunca le creyeron, él se fue muy mal para su patria, para Hungría. Allá murió loco, o sea, lo metieron a un manicomio y murió. Parece que fue una paliza que le dieron porque trató de escaparse del manicomio. Eso quería comentar sobre el tema de la asepsia y la antisepsia, que usted lo explicó extremadamente bien. Y quería hacer un comentario sobre los fundadores de la Academia Nacional de Medicina, de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de esa época. Me llama la atención el libro del doctor Jaime Herrera Pontón, que fue académico. Él tiene un libro que se llama Historia de la Anestesia, y en ese libro habla de Antonio Vargas Reyes. Dice que es tal vez el médico más importante de esa época. Él fue, inclusive, como es un libro de anestesia, cuenta cómo Vargas Reyes dio anestesia, tanto antes de llegar el etilcloroformo como después, y cuenta algunos casos particulares que él manejó. Entonces, la pregunta que yo le hago, doctor Murillo, ya en esta última parte, bueno, quería comentar del otro, Liborio Cerda, ¿no? El Liborio Cerda, además de lo que usted dijo, él llegó a ser ministro de Instrucción Pública e hizo un plan de reforma de la educación primaria, secundaria y superior. Eso fue algo muy importante en ese momento. O sea, todos estos académicos, médicos y de otras áreas del saber también eran políticos, como usted lo mencionó. Quería saber por qué razón Antonio Vargas Lleras no lo nombraron presidente de la academia en ese momento. Yo veía en el libro del doctor Herrera que Vargas Reyes murió el 23 de agosto de 1873 en Villeta, o sea, murió 7 meses después de que se creó la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales. ¿Por qué no lo nombraron presidente? Gracias, doctor Murillo. Gracias. Es que ni siquiera entre los fundadores aparece, porque no aparece como miembro fundador. Sin embargo, cuando él muere le hacen muchos homenajes en la misma revista de la Academia y lo hacen miembro honorario. O sea, esto fue tardío. Yo no sé realmente, hasta ahora no lo he encontrado, ojalá algún día lo pueda descubrir, por qué no se le tuvo en cuenta, porque era una de las figuras, o de pronto hasta la figura más importante que existía en ese Era además momento en la importante. medicina en Colombia. Pero a él lo hacen miembro honorario y es póstumamente. Y no aparece en todas las páginas de la revista nada al respecto, sino hasta su muerte. La academia se fundó en enero y él murió efectivamente en Villeta en agosto. Sí, y él murió relativamente, bueno, hoy diríamos que joven, murió de menos de 60 años, tal vez 60 y 59 años, doctor Murillo. ¿Sería que Sí. estaba muy enfermo? Uy, carambas.
interesante para investigarlo. A mí me gustan las investigaciones, voy a ver si lo descubro. Sí. Muchas gracias, doctor Doctor, Murillo. Ujú. gracias, doctor Galindo, doctor Murillo. Pues sí, es algo que llama la atención porque efectivamente uno se cuestiona eso. Si fueron los personajes más importantes de la época de ese momento, ¿por qué no fue invitado, no? De pronto, como decía el Sí. doctor Ramírez o se cuestionaba el doctor Ramírez, uno se puede entender por qué de la costa o de Antioquia no se invitaban, pero pues siendo el doctor Vargas Reyes un habitante inicialmente de Bogotá, pues es muy curioso por qué no fue invitado. Como hemos visto, al doctor Galindo y al doctor Murillo les encanta mucho la historia y yo quiero hacerles, para estar en el pasado, presente y futuro, una pregunta a los dos. Uno entre sorprendido y aterrado queda al ver las explicaciones o la narrativa que nos ha hecho el doctor Murillo de las descripciones de muchos casos clínicos de aquella época, queda uno realmente sorprendido. En estos 150 años de historia, me pregunto yo o les pregunto a ustedes si cuando cumplamos los 200 años de la Academia Nacional de Medicina, ¿será que si se hiciera un recuento del momento actual con estos avances tan exponenciales de las técnicas médicas, ¿será que van a pensar que nosotros somos unos bárbaros hoy día? ¿Qué opinan ustedes, doctores? Bueno, Bueno, antes que nada, quiero comentar que el doctor Vargas Reyes es de Charalá, o nació en Charalá. Entonces es importante Santander. saber pues, que no era solamente de bogotanos la academia en ese momento. Ahora, sobre lo que ah, dice el sí. doctor Prieto, es bien interesante. Yo también lo había pensado. Si a nosotros nos van a ver como unos cavernícolas dentro de 100 años. Pero es que fíjense que en este momento que está narrando el doctor Murillo, no se habían, o sea, no se habían, a ver, fue en 1700, bueno, las vacunas recién empezaban. No, no habían empezado. Las vacunas fueron a finales de 1796 la 1700. primera, pero tardó un siglo para verse O las sea, otras. Fueron más en ese adelante. momento no se habían instaurado las vacunas. No se manejaba el tema de la sepsia, antisepsia todavía. No existían los antibióticos. Lo primero que apareció fue por allá en Alemania la sulfa, antes de que apareciera la penicilina en 1928, que se desarrolló en el curso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y pues no había aparecido la anestesia, pues empezó en el 1846, pero era muy rudimentaria. Entonces, es increíble cómo podían hacer cosas sin tener todos estos elementos de que hoy, pues, gozamos. Seguramente dentro de muchos años, cuando la inteligencia artificial, de que se ha hablado tanto en estos últimos años, pues van a haber tantas herramientas para que los médicos puedan hacer tantas cosas que les va a parecer que es tremendo lo que hacemos en este momento. Sí, seguro, con toda seguridad. No tanto como los vemos, digo yo, no, los vemos de hace 200 años, pero sí nos van a ver muy atrasados. Es lo que yo creo. Pero, doctor Galindo, fíjese usted todos los años que llevó en aquella época a desarrollar las vacunas, la anestesia, y como nos lo decía en la charla en la Academia Nacional de Medicina el doctor Murillo, ¿cuánto demoramos ahora para la vacuna del COVID? O a pesar de la rigurosidad de las investigaciones de medicamentos, todas las fases de investigación, todas las fases clínicas, pues hoy en día un medicamento relativamente dura pocos años, ¿no? Entonces estamos avanzando a unos pasos tan agigantados que no sabemos qué va a pasar de aquí a 50 años. Doctor Murillo, ¿qué opina usted de la pregunta? Sí, realmente es inimaginable, pues, ¿qué hubiera podido pensar cualquier persona que vivió las épocas de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales respecto a lo que venía? Yo creo que no sé si lo imaginaron, es que es más que ciencia ficción, es que Sí, desborda toda la imaginación. ¿Qué pueda venir? Pues uno no se imagina y dice, pero es que mire todo lo que hemos conseguido, como que ya se ven pocas cosas nuevas que puedan presentarse. Lo que sí pienso es, ojalá que no digan los habitantes de la Tierra en 100 años, ay, mire, había personas que ejercían la medicina, no eran máquinas las que formulaban y las que hacían los diagnósticos, porque esto de la inteligencia artificial realmente preocupa, pues todavía la veo muy en pañales y yo no he tenido buenas experiencias con la inteligencia artificial y he descubierto muchos errores, no confío en la inteligencia artificial para efectos de artículos y todo, he encontrado un montón de mentiras grandes. Por eso me atreví a decir un momento dado que la inteligencia artificial es tan humana que hasta es igual de mentirosa que el hombre. Pero definitivamente cuando esté plenamente desarrollado, yo no sé cuánto cambio va a ser y si realmente sigamos existiendo los médicos. De pronto esa sería mi pregunta. ¿Será que se van a cuestionar entonces? Ay, mire, existían humanos ejerciendo la medicina, ahora la hacen las máquinas.
pues qué tristeza fuera, por lo menos la parte humanística tiene que prevalecer. Muchas gracias, doctor Murillo. Bueno, una Hasta cosa hace poquito. interesante, doctor, Sí, señor. eh, me atrevo a pensar en este momento. Fíjese que ayer me llegó un artículo de un gen que se puede identificar en las personas y se puede decir si son susceptibles de sufrir Alzheimer o no. Eso es bien interesante. Entonces yo pienso que hay cosas que podemos predecir a futuro. Yo creo que va a llegar un momento en que el cáncer llegue a ser curable, por ejemplo. Y hay otra cosa que sí es preocupante y es con la ingeniería genética, va a llegar un momento en el que cuando nazca el individuo se va a poder saber con una precisión increíble si ese individuo va a sufrir de una enfermedad o de la otra, etcétera. Inclusive pueden hacer eso antes del nacimiento. Inclusive eso plantearía temas éticos, conflictos éticos frente a la humanidad. Son cosas que pueden pasar. No sabemos qué va a pasar de aquí a mañana. Así es, sí, señor. Muchas Sí, gracias. sí, cierto. Bueno, hasta hace poquitico nos acompañaron aquí los doctores David Vázquez y el doctor Álvaro Bustos, pero pues ya no los veo ahí. Entonces le pregunto al doctor Ramírez o a alguno de ustedes o del auditorio. Primero menciono que de los principales fundadores de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales, pues había gente de Buga, había gente de Bogotá, caleños, de Cundinamarca y de Santander. Eh, ¿Cuál es la importancia hoy día o desde qué momento empiezan a aparecer las academias regionales? De hecho, el doctor Álvaro Bustos es el presidente de la Academia de Medicina de Córdoba. ¿Cuál es la importancia de que hoy día existan esas academias regionales y desde cuándo empiezan a aparecer? Doctor Ramírez o doctor Murillo. No, yo exactamente sobre fechas de las academias regionales no tengo muy claro cuándo empezaron. Lo que sí sé es que en los últimos 10 años han cogido mucha fuerza, mucha. Entonces, pues las que conocemos, la Academia de Cartagena, Caramanga, Santander, Antioquia, inclusive hoy en día la de Nariño está cogiendo muchísima fuerza, eh, pero no sé exactamente cuánto tiempo llevan de creadas, pero es muy importante porque el nivel de medicina que se tiene en Colombia, pues todas esas academias de medicina nacen porque se fundan universidades con facultades de medicina o ciencias de la salud y precisamente por eso es que van cogiendo mucha fuerza. Entonces, eh, yo, y cuántas hay en el país, no sé, pero ya son más de 10, como 12. Eso es lo que puedo decir, pero no tengo fecha exacta, Robin. Gracias, doctor Murillo. Sí, pues ahí, de una parte tenemos capítulos y de otra parte tenemos academias regionales. Entonces, en cuanto a academias regionales de las más antiguas, pues está la de Medellín, por ahí algo así como 1884 surgió. La de Cartagena también es antigua y tiene que ver también con la fundación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. Las otras han dependido desde la fundación que ha hecho la misma Academia Nacional de Medicina como capítulos y son más posteriores, pero la cronología no la tengo. Pero sí, de las más antiguas, pues son las regionales y están ahí Cartagena y Medellín. Probablemente Medellín la más antigua hacia la 1884. Muchas gracias, doctores Ramírez y Murillo. Una de las cosas que a mí me parece muy, muy bonito y muy romántico, así como nos leyó el doctor Murillo la descripción del doctor Zoilo de esa primera reunión, es los sitios donde se originan esas ideas o donde empiezan a funcionar las academias o las instituciones. Generalmente muchas ideas de esas surgen en una cafetería, crear un equipo de fútbol o de pronto en un paseo o dónde empezar a funcionar. La pregunta es esa, doctor Murillo. ¿Qué pudo encontrar usted de dónde funcionó inicialmente? ¿Cuál fue la sede inicial, por lo menos en este primer lustro de nuestra hoy día Academia Nacional de Medicina, antes Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales?
Pues varias de las primeras reuniones fueron en la casa del doctor Abraham Aparicio, ahí en San Victorino. Después, hay dos cosas bien interesantes que comienzan muy pronto dentro de la vida académica de esa sociedad y que son el museo de la academia. Había concurso de piezas anatómicas y de patología y se llevaron a cabo por más o menos los primeros 5 años. Siempre hubo concursos. Y entonces la Universidad Nacional les facilitó sitio. Entonces ellos estuvieron albergados en la Universidad Nacional. Ahí siguieron haciendo las siguientes reuniones y ahí hacían también las exposiciones de anatomía y del museo. Pero desafortunadamente, y por ahí lo refiero, digo, ese debe ser el sitio habitual, porque siempre decían reunión en el sitio habitual. Entonces, pero no mencionan cuál es el sitio habitual, pero generalmente, como las actas tienen sitio de reunión y toda cosa, decían no, en el sitio habitual. Y entonces se queda uno sin saber cuál es el sitio habitual. Pero definitivamente las primeras reuniones sí fueron en la casa del doctor Abraham Aparicio y las siguientes donde funcionaba el Hospital de Caridad, que era de Jesús, José y María o San Juan de Dios. Pues lo reseña usted muy bien, doctor Murillo, efectivamente era así, y si me da tiempo, después de dar la palabra al doctor Héctor Horacio, me va a permitir leer un texto del libro de los 150 años. Doctor Héctor Horacio, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Estuve mirando la información pública que se presenta sobre la Academia Nacional de Medicina de Colombia y menciona que una de sus funciones es asesorar a los gobiernos nacionales en políticas y criterios de salud. Y veo, según la historia que mencionaba el doctor Galindo, que en la época del doctor Liborio Cerda, que lo conocíamos mucho en la historia, pues fue hasta ministro de Educación y demás. Mi pregunta es, al doctor Murillo y ustedes, si, bueno, no sé la situación con este gobierno, pero en gobiernos anteriores se ha tenido así una influencia, digamos, marcada de la Academia Nacional de Medicina en decisiones sobre lo que tiene que ver con las actividades de salud. Por ejemplo, en la época del COVID se participó en lo que tuvo que ver con las decisiones sobre vacunación y tal vez otros casos anteriores o recientes. Sí, sí se ha tenido esa influencia y en la actualidad hay participación en alguna forma oficializada. Quisiera saber. Sí, desde Doctor, luego, sí, bastante. Pues de hecho tiene la Academia Nacional de Medicina varias comisiones, entre las que está la de educación, entonces asesoran esos temas, y en la de salud pública. Y realmente cuento yo una anécdota. Yo había terminado un libro con anotaciones para la historia de la entomología económica en Colombia y me encontré con el hoy ya fallecido presidente de la Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, el doctor Enrique Forero. Y entonces, en esos tiempos de COVID, le dije, voy a pasar por la academia para dejarle en la biblioteca el libro. Y dijo, lo que pasa es que está cerrada, por el COVID está cerrada. Y resulta que la Academia Nacional de Medicina fue cuando más trabajo tuvo. Gracias a todas estas redes y a este tipo de reuniones que hacemos virtuales, la academia tuvo numerosas sesiones para analizar todos los problemas de salud y no era por allá una vez cada vez al mes, todas las semanas nos reuníamos, se reunía la Comisión de Salud, se reunía la Academia Nacional de Medicina en pleno para analizar todo esto y para asesorar al gobierno. De hecho, uno de los académicos fue asesor de la Organización Panamericana de la Salud y del Gobierno Nacional, Carlos Álvarez, el infectólogo, de pronto muy conocido en los medios. Entonces, la actividad de la academia se multiplicó con el COVID. Yo creo que no hay academia parecida que haya hecho eso. Casi todo el mundo redujo sus actividades y la academia las incrementó de una manera impresionante y asesoró mucho, indudablemente. Y lo sigue haciendo, ¿no? De todas maneras, pues muchos tenemos tantas dudas con ese gobierno, por Dios, no sé cómo llegamos a estas circunstancias, pero la academia sigue asesorando, tiene una ley estatutaria de la salud que es del 2015 y no se ha reglamentado, es que decimos la reforma de la salud está en eso, en reglamentar el estatuto de la salud.
se asesora en todo sobre la reforma de la salud, tenemos foros permanentes y de ahí salen lineamientos y comunicaciones para tratar de encauzar al gobierno en buenas acciones, en fin, ¿no? La actividad de la academia es enorme, realmente sí cumple perfectamente esa función de asesorar al gobierno. De pronto, mis otros colegas académicos pueden decir muchas más cosas. Gracias, doctor Doctor Murillo. Ramírez, ¿quiere decir algo al respecto? No, pues comparto perfectamente lo que acaba de mencionar Luis María, que hasta el 7 de agosto del 2022, el protagonismo de la Academia de Medicina en los sectores de salud y educación ha sido muy grande. Personas como el doctor José Félix Patiño, el doctor Fernando Sánchez Torres y muchos más académicos, expresidentes que han tenido mucho que ver específicamente en esas dos áreas de salud y educación con el gobierno. No miremos del 8 de agosto del 2022 para acá, porque yo pienso que el tema de la academia ante el gobierno central es nulo. Se les ha dicho de varias formas lo que acaba de decir ahorita doctor Murillo precisamente la ley estatutaria desde el 2015 se generó entre creo que 17 asociaciones médicas lideradas por la Academia de Medicina, pero todo eso ni lo miran ni nada. Pero obviamente desde que se fundó ha sido un brazo muy importante de los gobiernos centrales en las opiniones de diferentes temas de salud pública y de educación. Eso es lo que puedo decir. Espero que en poco tiempo continuemos con esa labor de asesorar consultores del gobierno central. Que así sea. Muchas gracias, doctor Ramírez, y completamente de acuerdo con la opinión de ustedes dos. Pues bueno, cuando uno habla de unos temas tan apasionantes como estos y más si le gustan a uno, el tiempo se va pasando muy rápido y creo que nos quedan pocos minutos, pero no quiero que termine esta bonita reunión sin preguntarle al doctor Murillo. Bueno, doctor Murillo, faltan casi 3 lustros, casi 14 años. ¿Podemos esperar algo al respecto? Ay, carambas, yo esperaría que sí, pues bueno, depende de los años que me queden de vida, pero sí, mi propósito sería terminar toda esa historia, claro, 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 desde luego. Y de ahí para adelante, pues ya hay mucho escrito y pues la academia tiene su historiador, que es el doctor Zoilo Cuellar Montoya, y pues todo lo que ha él escrito y lo que nos ha ido dejando es maravilloso. Bueno, confiamos en que sí será. ¿Dónde se consigue el libro, mi doctor? Bueno, como pues yo le comenté a la academia que iba a hacer el libro y pues yo quería ante todo pues el aval de la academia, no era la financiación, pero muy gentilmente también me ayudaron a financiarlo. Entonces yo le entregué la edición a la academia. Entonces ya depende de la academia lo que quiera hacer. Pero sí voy a hacer una reimpresión de libros de una parte y de otra también, pues con mi ánimo, no es tampoco lucrativo, está montado en internet. O sea, se puede ver en una edición de PDF. De pronto, para los que nos gusta el papel, pues sí, claro, es más rico leer un libro, acostarse y poder ir pasando las páginas, pero de todas maneras está también en internet. Buscado por ese nombre, entre otros portales, está en ResearchGate, por ejemplo, está montado el libro. Y en mi página, en el blog tengo dos blogs de internet y uno que le dediqué a mi papá. En uno de ellos está montado. Entonces estaba de fácil acceso porque la idea es que puedan consultarlo, leerlo y pues la parte lucrativa nunca me ha preocupado. Muchas gracias. Antes de despedirnos, le cedo la palabra al doctor Ramírez. Gracias, Robin. Sí, como es nuestra costumbre, antes de terminar cada reunión, nosotros invitamos a la próxima. Entonces, vamos a ver si Cristina nos muestra las imágenes de la que va a ser la número 210 para el 14 de mayo a las 6 de la tarde. Miren,
Es una de las patologías más frecuentes en el sistema musculoesquelético. Por eso hemos denominado problemas más frecuentes de la rodilla, y las 3 personas que van a estar en este conversatorio son para mí 3 de los ortopedistas más reconocidos en el área de la rodilla en Colombia. Los doctores Ernesto Martínez, Luis Fernando Rodríguez, y la moderación la va a hacer el doctor Rodrigo López. Todos hacen parte del staff académico de CECIMIN. Entonces, invitados para hoy en 8 días a las 6 de la tarde a oír y también traer preguntas y comentarios sobre las patologías o los problemas más frecuentes en la rodilla. Todos invitados. Y bueno, no me queda más que, para cerrar, siendo las 7:55, agradecerles a los 2 académicos de número, los doctores Luis María Murillo y el doctor Robin Prieto, por este excelente conversatorio sobre el nacimiento de la Academia Nacional de Medicina. Y como es nuestra costumbre, ¿qué comentario final, qué mensaje final nos quieren dejar Luis María y Robin a los que estamos acá? Doctor Murillo. Bueno, ante todo, pues yo vivo fascinado de todas estas actividades y del humanismo, y entonces sí quisiera que las próximas generaciones de médicos amen el humanismo, amen la historia. Es que están ahí las raíces nuestras, ahí nacimos, ahí nos desarrollamos, ese es nuestro fundamento. Entonces, yo sí recalco que los médicos deben querer su profesión y conocer todos sus antecedentes y toda su historia. Y pues afortunadamente lo he podido venir haciendo en cierta medida, destacando el humanismo a través de la cátedra que me ha dado la posibilidad de ser coordinador de la Comisión de Historia y Humanidades de la Academia, que todos los primeros miércoles llevamos a cabo con los estudiantes de medicina. Va dirigida primordialmente a ellos, aunque sabemos que muchos profesores y muchos académicos tienen también, pero la idea es fomentar el humanismo y obviamente dentro del humanismo el amor por la historia en las nuevas generaciones de médicos. Muchas gracias, doctor Murillo. Pues yo quiero comentarle, doctor Murillo, que sin duda usted está continuando el legado de su padre, el doctor Luis María Murillo Quinche, y qué bueno que esto sea así y pueda usted transmitir este humanismo, estas lecciones de historia, esta calidad no solo médica, sino de persona, y que pues qué bueno que el doctor Ramírez siga disponiendo y permitiendo compartir estos escenarios donde quedan registradas estas experiencias y este conocimiento, doctor Murillo, que usted nos ha transmitido el día de hoy. Así que muchas gracias a Gracias. todos, a ustedes, al doctor Ramírez, al doctor Murillo, a todos los participantes. Y bueno, creo que nos veremos en un tema muy interesante de la rodilla dentro de 8 días. Doctor Ramírez, muchas gracias. Gracias a todos, Cristina, muchas Muchas gracias gracias. por la logística y pues los comentarios de todos los que nos acompañaron, de Manuel Galindo, de Orlando Martínez, de Héctor Horacio Murcia, a todos. Gracias. Nos veremos en 8 días ya con un tema netamente de patología como es lo de la rodilla. Muchas Gracias. gracias. Muchas Muchas gracias. Buenas noches gracias. para Feliz todos. noche Muchas para gracias. todos. Gracias, Gracias. Cristina. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, saludos. Feliz noche a todos. Hasta Gracias. luego, por Jorge. Héctor Horacio, gracias a Que estén muy todos. bien. Hasta luego. Orlando, todos, gracias.